Buenas tardes y en primer lugar agradecer al Comité Científico por su amable invitación a presentar esta charla. Lamentablemente no he podido acudir a Colombia por motivos de coronavirus y la emergencia sanitaria que hay en mi país, en España, pero muy amablemente la asociación me ha permitido hacer esta charla de forma a distancia con las herramientas tecnológicas y por tanto es un gusto y un placer poder estar con ustedes actualmente en el canal de YouTube. Y me han pedido que hable sobre la recurrencia del hepatocarcinoma post-trasplante hepático con sus opciones de manejo. Y aquí verán ustedes mi agenda, los temas que voy a tratar de discutir con ustedes. ¿Vale? En primer lugar, vamos a centrarnos un poquito en el tema de la recurrencia tras el trasplante hepático. ¿Vale? Y es curioso y es lamentable porque a pesar de que hacemos una evaluación muy detallada de esos pacientes y que únicamente indicamos trasplante hepático en aquellos pacientes con tumores muy pequeños y muy limitados al hígado y, por supuesto, descartando aquellos pacientes que tengan una enfermedad fuera del hígado, lamentablemente, a pesar de esos criterios tan restrictivos, pues en todos los grupos de trasplante hepático sufrimos la recurrencia del cáncer de hígado y esto claramente es debido a una diseminación de las células tumorales circulando por el organismo y produciendo micrometástasis antes del trasplante hepático o incluso durante el proceso del trasplante hepático. Como les he dicho, la recurrencia tumoral post-trasplante hepático es algo que es impredecible y es inevitable a pesar de los criterios tan estrictos que utilizamos y la experiencia que existe hasta la fecha, sabemos que esas recurrencias además suelen ser bastante precoces en la mayoría de los pacientes. De hecho, diferentes series que han descrito cuál es la dinámica de la aparición de las recurrencias tumorales post-trasplante hepático, claramente vemos que la mayoría de las recurrencias tumorales aparecen en los primeros 2 años. De hecho, la mediana de aparición de recurrencias suele ser en torno a 12-14 meses y que más allá de los 2 años es excepcional, pero tampoco es improbable o no es excepcional que podamos tener pacientes que sufran una recurrencia del tumor post-trasplante hepático tras 4, 5 o incluso más de 5 años tras el trasplante hepático. Y como hemos visto en mi charla anterior, queda claro que la riesgo, la probabilidad de recurrencia del hepatocarcinoma está claramente o de forma estrechamente relacionada con parámetros tumorales previos al trasplante hepático, fundamentalmente carga tumoral del paciente. Cuanto más tumor hay en el hígado, más es la recurrencia, pero también ciertos parámetros biológicos que nos puedan predecir la agresividad del tumor, como por ejemplo la presencia de invasión microvascular o el grado de diferenciación tumoral o la famosa alfa-fetoproteína que nos permite identificar a aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia. Y de hecho, se han generado muchos modelos para tratar de predecir el riesgo de recurrencia. Algunos de ellos son modelos utilizados de forma pre-trasplante hepático, basados en pruebas de imagen y en analíticas obtenidas previo al trasplante hepático. Ven ustedes que en todos ellos se utilizan fundamentalmente para marcadores de carga tumoral y marcadores biológicos, fundamentalmente ven ustedes, en todos ellos prácticamente aparece la alfa-fetoproteína como un marcador de agresividad biológica de los tumores y también otros parámetros adicionales, como por ejemplo pues el ratio de neutrófilos linfocitos, que pueden predecir el riesgo de recurrencia a largo plazo. Pero también tenemos modelos que nos permiten predecir el riesgo de recurrencia una vez que el paciente es trasplantado de hígado. Y aquí pues también en este gráfico les pongo los que quizás han tenido más visibilidad en los últimos años y ven ustedes que de nuevo todos ellos tienen en cuenta la carga tumoral, tanto en número de tamaño, el tamaño como el número de nódulos que existen en el explante, y en todos ellos, y esto ya lo he trabajado anteriormente en mi charla anterior, quizás el parámetro fundamental que nos permite predecir el riesgo de recurrencia del tumor es la presencia de invasión vascular
identificada en el análisis histológico del explante, que claramente es el parámetro fundamental a la hora de predecir el riesgo de recurrencia. Y realmente el problema que tenemos con la recurrencia, y aquí es el último punto que voy a discutir, es que la gran mayoría de los casos esta recurrencia aparece fuera del hígado, siendo fundamentalmente los pulmones y los huesos los lugares donde mayor recurrencia se identifica. Y aquí les pongo otra tabla donde se definen o donde se describen los lugares de la recurrencia. Ven ustedes que en todos los estudios la probabilidad de recurrencia está en torno al 15-20%, que es lo que está aceptado por la comunidad científica si uno sigue unos criterios de Milán o unos criterios expandidos bien ejecutados. Y aquí ven ustedes que la mediana de recurrencia, como les he dicho anteriormente, es en torno a 12-24 meses. La mayoría de las recurrencias aparecen en los primeros 2 años. Y aquí me gustaría destacarles a ustedes que una gran minoría de esas recurrencias son intrahepáticas. La mayoría de las recurrencias post-trasplante hepático ocurren a nivel extrahepático, como les he dicho, fundamentalmente pulmón, hueso y peritoneo, y lo cual es sencillo de entender porque la mayoría de los pacientes son pacientes los cuales en el proceso del trasplante hepático o bien en el acto del trasplante o bien previamente ese tumor ha hecho micrometástasis no identificadas en el momento de la evaluación que determinan que una vez que se trasplanta, las micrometástasis se crezcan y generen una metástasis radiológicamente detectable, que es la recurrencia del tumor que, por desgracia, en algunos casos evidenciamos en el método de trasplante hepático. Y también me gustaría destacar que en muchos pacientes que tienen recurrencia, ya ven ustedes en la última columna de esta tabla, en una gran proporción de pacientes, esta recurrencia suele ser multisitio. Es decir, es habitual que el paciente tenga una recurrencia en diferentes órganos cuando los identificamos. Dicho esto, pues lo primero, o el primer punto a discutir es si sabemos que hay un riesgo importante de recurrencia, ¿por qué no aplicar criterios o por qué no aplicar un cribado de cáncer de hígado, de cribado de cáncer de hígado en pacientes trasplantados? Y aquí pues esta tabla me gusta mucho mostrársela a ustedes, porque cuando uno habla de cribado, el cribado es la aplicación de un test a lo largo del tiempo cuyo objetivo principal es disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad que estamos haciendo cribado. Y esa es la definición fundamental. No buscamos detectar el tumor antes. Lo que queremos es mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Evidentemente, para hacer cribado se tiene que seguir una serie de criterios, ¿vale? El primero y el segundo es que tiene que ser algo importante, relevante y que además encontremos una población diana, y yo creo que en el trasplante hepático creo que esos puntos con diferencia se cumplen, ¿vale? Ocurre la recurrencia en un 20% de los pacientes. Sabemos además que hay factores de riesgo que nos permiten predecir aún mayor el riesgo de recurrencia por trasplante hepático. El siguiente punto es que el screening debe ser tolerado por los pacientes y que tengan una baja morbilidad. Y en esos casos, como les he dicho, el screening, si quisiésemos hacer una detección precoz del tumor y teniendo en cuenta que una gran cantidad de tumores aparecen de forma extrahepática, en esos casos tendría que fundamentarse en la realización de pruebas de imagen total body y por tanto pues posiblemente sería aceptable por el paciente, pero evidentemente con un riesgo de toxicidad y de irradiación. Y los dos últimos puntos, quizás los más conflictivos, es que una vez que encontremos algo en el TAC, pues tendríamos que tener una estrategia de diagnóstico muy bien definida, que eso en el trasplante hepático pues quizás no lo tenemos. Y por último, tendríamos que tener un tratamiento muy eficaz que nos permitiese cambiar completamente la historia natural de la enfermedad una vez que se ha detectado por sus leyes. Y, como ya han visto ustedes, en la mayoría de los casos la recurrencia de tumor es una recurrencia multifocal, multisite y habitualmente extrahepática, donde en esos escenarios ya no podemos aplicar tratamientos con acción curativa, y todo esto determina que muy posiblemente el cribado de cáncer de hígado en trasplante hepático no haya una evidencia sólida de que se tenga que realizar, y de hecho hay centros
que no se realiza de forma sistemática. Por ejemplo, en mi centro no hacemos un cribado sistemático de la recurrencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que la mayoría de los centros sugieren que quizás, dado que la mayor cantidad de recurrencia aparece en los 2 primeros años de trasplante hepático, pues muy posiblemente no está de más o es bastante razonable hacer una prueba de imagen completa, tórax y abdomen, hacerla cada 6 meses, los primeros 2-3 años para el trasplante hepático. Y es una recomendación bastante razonable. El siguiente punto, que bueno, hemos dicho que el tema de recurrencia es muy importante, pues determina además un mal pronóstico de los pacientes y puede determinar una peor sobrevida en los pacientes, pues lo primero que tenemos que ver es si pudiésemos prevenir esta recurrencia tras trasplante hepático. Y esto es fundamental porque si vamos a los hallmarks del cáncer, y eso es un artículo de revisión precioso, publicado hace ya 10 años, pero está terminamente actualizado, de cuáles son los hallmarks del cáncer. Y aquí pueden ver ustedes que uno de los pilares fundamentales de un cáncer para poder crecer y progresar y hacer metástasis es que tiene que evitar la destrucción por parte del sistema inmune. Evidentemente, saben ustedes que pacientes con un trasplante de órganos sólidos requieren inmunosupresión para evitar los rechazos típicos de los pacientes trasplantados y, por tanto, el paciente que tenga un trasplante de un órgano sólido, en este caso un hígado, que vayan a recibir una medicación inmunosupresora, esto determina que esta disminución de la inmunidad del paciente con vistas a disminuir el rechazo también va a condicionar un mayor riesgo de desarrollo de tumores de novo y un mayor riesgo de desarrollo de recurrencia del tumor original que motivó el trasplante hepático. Y aquí, cuando uno ve todos los inmunosupresores que utilizamos en el día a día, todos ellos tienen un alto riesgo de promocionar la apogénesis, fundamentalmente los inhibidores carcinogénicos, pero de todos ellos, posiblemente los que tengan menos riesgo teórico de producir cáncer son los inhibidores del mTOR. El mTOR es una de las vías fundamentales para el desarrollo de cáncer y, por tanto, los inhibidores del mTOR, fundamentalmente el sirolimus y el everolimus, al menos desde el punto de vista mecanístico, pueden tener unas propiedades antineoplásicas que pueden ser muy útiles para poder prevenir el desarrollo de un hepatocarcinoma, una recurrencia de hepatocarcinoma, o en caso de que esta recurrencia aparezca porque ya está implantado en la metástasis, pues dificultar al tumor que progrese y que sea clínicamente relevante. Y con estas premisas se han hecho diferentes estudios comparativos, retrospectivos, que sí que sugerían que el uso del everolimus podía disminuir la recurrencia, pero aquí tenemos un estudio, el Silver Trial, que fue publicado hace 3 años, que era un estudio diseñado para demostrar que el everolimus era capaz de prevenir el riesgo de recurrencia y aumentar la supervivencia de pacientes trasplantados de hígado con criterios expandidos. Y aquí pueden ver ustedes que el estudio, de acuerdo al diseño, fue negativo porque el everolimus no fue capaz ni de disminuir las recurrencias ni de mejorar la supervivencia. Lo que sí que queda claro, y esto hay un consenso generalizado, de que dado que la inmunidad es fundamental para evitar la progresión de los tumores, en aquellos pacientes que han trasplantado por un cáncer de hígado y en particular aquellos pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia de acuerdo a los criterios que se explican posteriormente y de los scores que disponemos, posiblemente en esos pacientes sea fundamental hacer una inmunoterapia a la carta, hacer una inmunoterapia muy a la baja, tratar de inmunodeprimir al paciente lo mínimo posible con vistas a no privar a nuestro organismo de las defensas autóctonas para defendernos de los tumores. También se ha evaluado diferentes tratamientos adyuvantes y tengo que decirles que hay múltiples estudios que han evaluado diferentes pautas de quimioterapia y en ninguno de los estudios se ha demostrado de forma concluyente que la quimioterapia sistémica sea eficaz y capaz de disminuir la recurrencia. También tengo que decirles que hay una molécula, el Licartin,
que tanto en estudios retrospectivos como en un pequeño estudio randomizado de muy pocos pacientes, que ven ustedes solo y únicamente 66 pacientes, demostró que podría haber un signo de eficacia de este fármaco para prevenir recurrencias. Ven ustedes un estudio originario de China, incluyendo muy pocos pacientes, publicado hace ya casi 13 años, y esta molécula jamás ha sido validada y por tanto esto pone en tela de juicio la validez de los resultados. Y por último, sorafenib ha sido evaluado también en adyuvancia. Tenemos que destacar que el sorafenib no ha sido capaz de demostrar eficacia en adyuvancia en el tumor hepático inicial, en la época pretrasplante, y por tanto es muy poco probable que el sorafenib también sea eficaz en adyuvancia post-trasplante. Pero tengo que decirles que no hay ningún estudio robusto, son todos estudios pequeños, estudios unicéntricos, sin grupo control, y por tanto, bueno, se da sorafenib, pero no sabemos si realmente es eficaz. Y como os he dicho, la recurrencia del tumor de hígado es un hecho, aunque seamos muy restrictivos con los criterios, aunque apliquemos criterios de Milán de forma muy contundente, sabemos que tenemos un riesgo de recurrencia entre el 10 y el 20%, y por tanto, una vez que nos aparece la recurrencia, pues tenemos que plantear qué tratamiento le podemos hacer a los pacientes. Y a mí me gustaría destacar a ustedes que no hay ninguna recomendación específica en el Consejo de Trasplante Hepático. De hecho, la evidencia científica que existe para soportar los tratamientos en el paciente trasplantado de hígado son muy escasos, y ya lo discutiré anteriormente, y por tanto, si a mí me preguntan cuál es la indicación o cuál es la recomendación de tratamiento, pues yo les voy a decir que básicamente la recomendación es exactamente la misma que haríamos en un paciente que presente un cáncer de hígado sobre un hígado nativo sano o un hígado nativo no trasplantado. Y por tanto, de entrada, les diría que el algoritmo de diagnóstico terapéutico del paciente trasplantado, pues con todas las salvedades, pues podría ser parecido o similar a lo que aplicaríamos en pacientes con un hígado no trasplantado. Lo que queda claro que la opción quirúrgica es la que ofrece mejores resultados. Y aquí les muestro un estudio publicado hace 3 años, que ven ustedes que se analiza de forma retrospectiva el outcome de pacientes que presentan una recurrencia tras el trasplante hepático. Y aquí pueden ver ustedes que aquellos pacientes quirúrgicos, o cuando se hace un tratamiento quirúrgico, pueden ver ustedes que el tratamiento, que el outcome es muy superior a aquellos pacientes que se hacen tratamientos no quirúrgicos. Evidentemente, me gustaría destacar varias cosas de ese estudio. En primer lugar, que muy pocos de ellos solo se les ofrece tratamiento quirúrgico, y ven ustedes que de toda la cohorte de más de 100 pacientes, solo 6 pacientes solo y únicamente se tratan con cirugía, y evidentemente son pacientes con una recurrencia única, posiblemente única, o bien en los renales, o bien en el pulmón, o bien en el hígado. Y ven ustedes que aquí sí que tienen una sobrevida a los 5 años muy competitiva. Ven ustedes que un porcentaje relevante de pacientes se asocia a la cirugía con tratamientos no quirúrgicos, de sistémico, y queda claro que evidentemente para aquellos pacientes con recurrencias muy sintomáticas, con muy mala función hepática o con mucha comorbilidad y por tanto no quirúrgicos, viven mucho peor. Insisto, que ese estudio pues es interesante, pero tenemos que tener muy en cuenta los posibles sesgos asociados a todo el estudio retrospectivo. Respecto al loco regional, ya ven ustedes poquísima evidencia. Cuando uno hace un PubMed, encuentra muy pocos estudios evaluando la eficacia de tratamientos locorregionales en el trasplante hepático. Ya ven ustedes, con microondas 11 pacientes, sobrevida a los 2 años 15%, TACE solo 28 pacientes. Ven ustedes, sobrevida a los 3 años, muy lamentable, la sobrevida a los 3 años. Y casos muy esporádicos de recurrencias tratadas con radioembolización. Y lo que sí que me gustaría destacar a ustedes es que no nos tenemos que engañar, que la recurrencia post-trasplante es, en la mayoría de los casos, una recurrencia sistémica. En algunos casos, el paciente puede tener afortunadamente un único foco de tumor intrahepático o quizás extrahepático con crecimiento único. Eso es la excepción. Lo normal es que sean pacientes con una diseminación extrahepática multifocal, y por tanto son pacientes con enfermedad diseminada
los cuales, evidentemente, cualquier tratamiento local será, por definición, insuficiente para tratar la recurrencia. Y dado que es una enfermedad sistémica, pues evidentemente el pilar de tratamiento de las recurrencias de cáncer de hígado no trasplantado debe ser, en la mayoría de los casos, tratamiento sistémico. Lamentablemente tampoco disponemos de muchos estudios. De hecho, toda la información que disponemos son estudios de cortes multicéntricos en estos casos, con muy pocos números de pacientes y sin un comparador para poder comparar la eficacia de los fármacos. Aquí es nuestro primer estudio que se publicó, es un estudio multicéntrico español, en la cual se evaluó en únicamente 31 pacientes que experimentaron recurrencia post-trasplante hepático, los cuales se asoció sorafenib con un inhibidor del mTOR. Deben entender ustedes que la mediana de sobrevida de la población fue de 19,3 meses, con un tiempo de progresión de 6,7 meses, unos resultados que de hecho son superiores a lo que se obtiene cuando se analiza el sorafenib en pacientes con un hepatocarcinoma sobre un hígado no trasplantado. Y también tenemos estudios, como os he dicho, ninguno randomizado, pero también tenemos estudios que han hecho una comparación. Y aquí les muestro el estudio italiano, publicado por Carlo de Espósito. Y aquí ven ustedes que, exactamente igual que en el estudio español, los pacientes con sorafenib fueron pacientes que tuvieron una sobrevida mediana equiparable a la que ofrece sorafenib en población no trasplantada, y que realmente a aquel paciente que tenía sorafenib sobrevivía mucho más que aquellos pacientes que no eran tratados. De nuevo, un estudio muy interesante, pero claramente sesgado, porque aquellos pacientes a los cuales no se ofrecía sorafenib eran pacientes que posiblemente o bien tenían comorbilidades severas o bien tenían una recurrencia tumoral muy agresiva y con un debut muy dramático que impedía el inicio del sistémico, y por tanto una población que ven ustedes que claramente se diferencia sobrevida en los primeros meses y justifica que evidentemente en los primeros 2 meses que hay una diferencia sobrevida obvia, y esto está claro que no es por sorafenib, sino es por el perfil de los pacientes. Y también si sorafenib es primera línea, pues también evidentemente esos pacientes tratados con sorafenib en el trasplante hepático pues también podrían beneficiarse de la segunda línea. Y tenemos de nuevo también pocos estudios con muy pocos pacientes. En este caso ven ustedes un estudio multicéntrico europeo que participaron muchos centros y únicamente evaluaron la utilidad del regorafenib en 28 pacientes tratados con regorafenib tras una recurrencia de una persona en trasplantado de hepático. Y ven ustedes que los autores reportan una mediana de sobrevivencia tras el inicio del regorafenib de 13 meses, equiparable o incluso superior a la que está publicada en el estudio original del Dr. Bush en el Lancet. Por tanto, el regorafenib también puede ser una opción terapéutica segura y eficaz en los pacientes con recurrencia tumoral post-trasplante hepático. Y estamos en el siglo XXI, estamos en la revolución de la inmunoterapia. La inmunoterapia claramente está demostrando que es muy presente el futuro del manejo de cáncer de hígado. Ya tenemos actualmente una combinación de fármacos en inmunoterapia, bevacizumab más bevacizumab, que ha demostrado en fase 3 que es superior al sorafenib, y por tanto estamos en la nueva era de la inmunoterapia con resultados tremendamente prometedores. Pero ¿qué es lo que pasa con la inmunoterapia en el contexto de la recurrencia del tumor de hígado? Que a pesar de que son resultados muy prometedores, claramente el uso de esta inmunoterapia en pacientes receptores de un trasplante de órgano sólido puede ser peligroso debido al altísimo riesgo de pérdida del injerto por desarrollo de un rechazo agudo en el contexto de la inmunoestimulación que produce la inmunoterapia. Y por tanto, aunque son tratamientos muy prometedores, en el momento actual no existe evidencia sólida de seguridad de esos fármacos en nuestro trasplante hepático, y posiblemente tenemos que esperar a estudios por diferentes grupos que nos confirmen la seguridad o la seguridad de los fármacos en este contexto clínico. Y señoras y señores, esa es mi última diapositiva, ¿vale? Claramente hay recurrencia tumoral tras el trasplante hepático. Da igual que seamos muy restrictivos, da igual que seamos muy exigentes con los pacientes,
a pesar de incluir criterios de Milán muy restrictivos, todos los grupos, absolutamente todos los grupos, tienen un riesgo significativo de recurrencia, entre el 10 y el 20%, y claramente esta recurrencia tumoral determina claramente el pronóstico vital de los pacientes con un trasplante hepático. Lamentablemente, conocemos el riesgo. Por suerte tenemos herramientas que nos ayudan a predecir cuál es el riesgo que tiene el paciente, pero aunque sepamos que el paciente tiene más riesgo, no existe hasta la fecha ninguna terapia adyuvante capaz de disminuir la recurrencia tumoral post-trasplante hepático. Quizás la única recomendación es hacer una inmunoterapia, una inmunosupresión a la carta, posiblemente minimizando la exposición de inmunosupresores a pacientes con un trasplante hepático por hepatocarcinoma, y esa quizás sea la única estrategia razonable para tratar de disminuir o al menos enlentecer el riesgo de recurrencia. Evidentemente, tendríamos que hacer cribado de este cáncer, de esta recurrencia. Sabemos que esa recurrencia se concentra en una población específica durante los primeros 2 o 3 años, pero lamentablemente no existe ninguna evidencia sólida que apoye el uso de surveillance para prevenir la recurrencia, para detectar la recurrencia más precozmente e impactar en la sobrevida, aunque creo que es bastante razonable hacer algún control de imagen post-trasplante hepático. Y respecto al tratamiento, creo que hay que hacer o hay que seguir las recomendaciones que haríamos o que seguiríamos en aquellos pacientes que tengan un cáncer de hígado en el contexto de un hígado no trasplantado. Esa sería mi recomendación, pero no tenemos que olvidar que la recurrencia tumoral post-trasplante es en muchos casos una enfermedad sistémica diseminada y por tanto, dado que es una enfermedad diseminada y sistémica, el tratamiento posiblemente debe pivotar en tratamiento sistémico como ya les hemos estado anteriormente. Y vamos a agradecerles a ustedes su atención. Este es el grupo de CBC, donde yo trabajo, y también el grupo de trasplante hepático, donde también estoy involucrado. Y aquí tienen ustedes mi mail de contacto para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias y hasta luego.